Vamos a tener en este caso lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un vector A y un vector B, ¿sí? Ambos van a ser fracciones o polinomios de x, ¿sí? O sea, son vectores, por ejemplo, el A está dado por 4 y x al cuadrado más x sobre 5, y B en este caso está dado por x al cuadrado y menos 5, ¿no? Como dato, nosotros sabemos que si hacemos el producto entre ambos, esto nos va a dar menos 20. Y la idea es encontrar o hallar justamente quiénes son A y B, sabiendo, por ejemplo, que el valor de x que tengamos que despejar tiene que ser menor que 0. ¿Está bien? Entonces eso es un dato importante, ¿no? A ver, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta acá? ¿Cómo se hace un producto entre dos vectores? Por ejemplo, lo que hay que hacer, si pensamos en hacer el producto entre A y B, básicamente tenemos que escribir los dos, ¿sí? Uno a continuación del otro, y tratar de hacer, no distributiva, pero sí tratar de hacer la multiplicación como el orden lo pide. Es decir, vamos a tener el primer elemento y el primer elemento, el primer elemento del primer vector, segundo elemento del segundo vector con segundo, ¿sí? Y luego tratar de acomodar la cuenta en base a esto. Fíjense, por ejemplo, en este caso nos va a quedar 4 por x al cuadrado, ¿sí? Más x al cuadrado más x sobre 5, todo esto por menos 5. Como dato, si sabemos que este producto es menos 20, lo vamos a agrupar acá en menos 20. Entonces vamos a agruparlo de todos lados. Fíjense, en este caso nos queda como 4x al cuadrado menos 5x al cuadrado, hacemos de este producto, y cuando hacemos este nos queda como menos x a secas, ¿no? Fíjense que vamos a tener términos con x al cuadrado, es decir, términos cuadráticos, términos lineales y términos independientes. Lo más probable es que sea una ecuación de tipo cuadrática, o sea, hay que aplicar una resolvente para poder resolverlo, ¿no? Entonces fíjense, 4 menos 5 nos queda como menos x al cuadrado, menos x, más 20, que esto es igual a 0. Recuerden que esto sale haciendo la resolvente de menos b cuadrado, menos b, más menos, raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿No? Esto da los lugares de x, los dos raíces que son necesarias. En este caso, fíjense que a vale menos 1, que es el que acompaña el x al cuadrado, b vale menos 1, que es el que acompaña el x, y c vale 20, que es el valor correspondiente, ¿no? De acá simplemente hay que resolver toda la cuenta, que ya les digo, esto es operativo. Vamos a sacar dos resultados. Por un lado, la primera raíz que nos queda como 4 y la segunda que nos queda como menos 5. Como la condición del problema pedía que x tiene que ser menor a 0, la respuesta no válida en este caso es el x4. Matemáticamente tiene sentido, pero la condición que nos pide el problema, por lo que lo pide acá, lo tenemos que descartar, eso no vale. Sí vale en este caso para x menos 5, con lo cual si reemplazamos ahora en los valores que corresponden, ¿qué vamos a tener? Que a nos va a quedar como 4, y en este caso reemplazando acá vamos a tener 24, ¿sí? Y luego que b nos va a quedar como 25 y menos 5, ¿no? Y estos son efectivamente los dos vectores que corresponden. A ver ahora, último caso, fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un vector que vamos a llamarle R, ¿sí? Que en este caso tiene 15 en la primera componente y 25 en la segunda, ambos medidos en Newton. Es un componente de fuerza, ¿está bien? En este caso este vector R es una resultante. ¿Qué quiere decir una resultante? Una resultante básicamente es el vector que sale de hacer una sumatoria de otros vectores que en este caso se pueden interpretar como vectores fuerza, un sistema físico. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá cuando hablo de F sub i, esta nomenclatura lo que quiere decir es que vamos a mencionar distintos tipos de fuerza. El subíndice lo que dice es el número de cada fuerza, fuerza 1, fuerza 2, etc. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener 4 fuerzas. Vamos a tener desde la fuerza 1 hasta la fuerza 4, ¿sí? Obviamente. Tenemos las componentes de cada una. Nosotros hay dos fuerzas que no tenemos, con lo cual hay que sacarlas, ¿ok? Entonces vamos a expresarla. Yo voy a reemplazar directamente todas las fuerzas del enunciado en la ecuación y vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no?
Fíjense, la resultante, que en este caso son 15 y 25 newton, y vamos a tener la fuerza 1, que en este caso son entre 60 y 100 newton, ¿sí? Más la fuerza 2, que en este caso son menos 30 y menos 40 newton, la fuerza 3, que en este caso tenemos fuerza 3 en X y menos 10 en newton, y la fuerza 4, que en este caso son 20 y fuerza 4 en Y también en newton. Si hacemos la sumatoria, siempre recuerden que como estamos hablando de vectores, tenemos componentes en X y luego tenemos componentes en Y. ¿Está bien? Con lo cual, de acá, de una sola ecuación, por más que parezca una sola ecuación, lo que se pueden armar son dos ecuaciones, porque tenemos dos componentes o dos partes distintas entre sí. Entonces esto lo que nos va a quedar es, por ejemplo, para la componente X, que es la que estamos armando en rojo, si igualamos las componentes, vamos a tener 15, todo esto medido en newton, así que podemos poner a este lado 15 newton, que esto nos va a quedar como 60 menos 30, fíjense, más todo esto en newton, ¿no? Más la fuerza 3 en X, más 20 newton. ¿Sí? Esto sería la ecuación de igualando todas las componentes en rojo. ¿Okay? Entonces tendríamos que esto nos queda como 15 newton, esto es igual a 30 newton, ¿sí? Más 20 newton, más la fuerza 3 en X, con lo cual lo que vamos a tener es que la fuerza 3 en X, fíjense, esto es 50, restamos del otro lado, o sea que la fuerza 3 en X nos queda como 15 menos 50 newton. O sea que la fuerza 3 en X nos queda como menos 35 newton. ¿Está bien? Y ahora, si hacemos lo mismo, pero para el eje Y, que en este caso, fíjense, esto nos va a quedar como 25 newton. Esto vamos a tener como 100, menos 40, menos 10, todo esto en newton, más la fuerza 4 en Y. Esto nos va a quedar 100 menos 50, que es 50, paso restando me queda menos 50 más 25, ¿está bien? Con lo cual la fuerza 3 en Y nos queda como menos 25 newton. Como estas son las componentes que nos faltan, la respuesta final es ponerlo todo en forma vectorial. Entonces vamos a tener fuerza 3, que esto nos queda como menos 25 y menos 10 newton, y la fuerza 4, que esto nos queda como 20, y en este caso acá esto sería menos, esto sería menos 35 y acá esto sería menos 25. Acá hay un problema con la nomenclatura. Esto en este caso nos va a quedar como fuerza 4 en Y, ¿sí? Y esto sería el resultado final.